El día de hoy vamos a hablar del sector petróleo y gas natural. Vamos a ver el futuro de estos sectores, qué ha estado pasando últimamente, cuáles son los 3 factores importantes que debemos tener en cuenta para tomar decisiones de inversión a largo plazo en este sector. Vamos a conocer algunos detalles importantes que debemos tener en cuenta y finalmente un análisis fundamental de 3 empresas. Vamos a comparar a 3 empresas de este sector. Después de ver algunas noticias sensacionalistas como esta, puede que el mundo nunca recupere su sed de petróleo, el virus amenaza con pinchar la nueva burbuja del petróleo, o algo como los Rockefeller ya lo sabían, familia sacó sus inversiones del petróleo en el año 2016. Y aparte también tenemos noticias como esta, Dinamarca quiere convertirse en la Arabia Saudí de las renovables, con un proyecto gigantesco de más de 40.000 millones de euros. Las grandes del petróleo invierten millones en la transición energética, pero aún existe una brecha significativa. 200 gigavatios de capacidad, la planta solar más grande del mundo le costará 200.000 millones de dólares a Arabia Saudí y a SoftBank. Después de haber visto noticias como las anteriores y después de ver diferentes análisis y escenarios de este sector, decidí por mi propia cuenta hacer una investigación y aumentar mi seguridad para tomar una decisión. Sabemos que las recientes noticias y eventos relacionados a la pandemia han afectado los fundamentales del sector petrolero, y personalmente creo que estos eventos han acelerado los cambios en la tendencia a largo plazo. Aquí tenemos que la base de nuestra estructura para la toma de decisiones ha sido afectada, o al menos desde mi punto de vista, y cuando esto sucede es preferible estar un poco alejado. Después de un análisis muy rápido he decidido al gas natural sobre el sector petrolero, y te voy a mostrar rápidamente los 3 factores que me han hecho tomar esta decisión. Número 1 es el consumo. Aquí tenemos el consumo de petróleo en millones de barriles por día, y podemos ver aquí claramente la gran dependencia que tiene el petróleo del sector transporte. Y ahora, si elegimos al sector transporte y lo dividimos en diferentes productos, podemos ver aquí la gran dependencia de los motores de gasolina. Y si en algún momento se acelera la tendencia de vehículos eléctricos, el sector petrolero puede llegar a estar muy afectado. Algunos indican que la demanda pico del petróleo en el transporte por carretera será en el año 2025. Y la demanda pico total de todo el petróleo será en el año 2033. Ahora veamos qué sucede con el gas natural. En este gráfico podemos observar la baja dependencia del sector transporte, y podemos aquí también claramente observar que el gas natural está enfocado en la industria y en la energía eléctrica. Este de aquí es otro gráfico de la Agencia Internacional de Energía, y podemos ver que globalmente el gas natural está siendo usado en la industria y en zonas residenciales. Además también podemos ver que en diferentes escenarios, uno positivo y uno negativo, la demanda de gas va a ser más estable que la demanda de petróleo. El segundo factor es la capacidad instalada de generación de energía, y podemos ver aquí la clara tendencia alcista que va a tener el gas natural. Y algo aquí que no se nos debe pasar por alto es la gran tendencia que va a tener la energía solar, así es que ojo con este tema. Y por último, el tercer factor son las emisiones de CO2. Podemos ver aquí en este gráfico que la mayor emisión la tiene el carbón, seguida por el petróleo, y en tercer lugar se encuentra el gas natural. Y aquí tenemos esta gráfica que mide la cantidad de kilogramos de CO2 que se emiten por cada kilowatt hora de energía. Y podemos ver aquí que se obtiene una menor contaminación con el gas natural. No quise poner esta noticia como un cuarto factor, pero es algo que debemos tener en cuenta. Empresa de Warren Buffett comprará activos de gas natural por 9.700 millones de dólares. Ahora vamos a ver algunos datos importantes del sector, y lo primero que debemos tener en cuenta es la relación con el petróleo. Aquí tenemos a 3 grandes empresas del sector petrolero de los Estados Unidos, y también tenemos al petróleo WTI. Y podemos ver claramente la gran correlación que tiene el petróleo con las empresas petroleras. Así es que lo ideal aquí es invertir cuando el petróleo tenga los precios más bajos posibles. Aquí tenemos a 3 empresas que centran el core del negocio en el gas natural, y vamos a ver más adelante por qué hemos elegido estas 3 empresas para nuestro análisis fundamental. Lo que podemos ver aquí con estas empresas y el gas natural es que la correlación no es tan alta como las empresas petroleras y el petróleo. Sin embargo, lo ideal aquí también es invertir cuando los precios del gas natural estén los más bajos posibles. El sector petrolero y el de gas natural se divide en 3 áreas de negocio. En la primera parte de la cadena tenemos el upstream, la cual comienza con la exploración y extracción, producción y termina en el procesamiento. La segunda parte de la cadena es el midstream y tiene todo lo relacionado con el transporte y almacenamiento. Y finalmente la cadena termina con el downstream, que tiene la refinación y la distribución a los usuarios. Cada área de negocio dentro del sector petrolero y gas natural tiene diferentes rentabilidades. Aquí tenemos la rentabilidad por dividendo promedio de la última década. Este análisis incluye a todas las empresas de petróleo y gas del S&P 500.
Tenemos primero a las empresas EP de exploración y producción, que vendría a ser algo así como el upstream, con una rentabilidad por dividendo promedio de 1.40. Luego tenemos a las empresas de servicios petroleros, que por ejemplo brindan servicios de mantenimiento y reparación. Tienen una rentabilidad promedio de 1.87. Luego tenemos a las empresas que integran toda la cadena, desde la exploración hasta la distribución, y tienen un rendimiento promedio de 3.75. Luego tenemos a las empresas midstream, que ya lo vimos, tienen el transporte y almacenamiento y tienen un dividendo promedio de 4.78. Luego tenemos a los drillers, que son las empresas que se encargan de la perforación, y podríamos decir que esta parte está dentro también del upstream. Este tipo de empresas tiene una rentabilidad por dividendo promedio de 3.13. Y finalmente las empresas de downstream, que ya lo vimos, refinación y distribución, que tienen una rentabilidad por dividendo promedio de 3.22. El promedio general de todas las empresas de petróleo y gas natural es de 2.50. Y donde nos vamos a enfocar el día de hoy es en las empresas midstream, las empresas de transporte y almacenamiento. Aquí ya hemos pasado el segundo filtro, estamos eligiendo lo mejor de lo mejor. Nuestro primer filtro fue elegir entre el petróleo y el gas natural y nos hemos quedado con el gas natural. Y en este segundo filtro hemos elegido al eslabón más fuerte, al eslabón que tiene la mejor rentabilidad por dividendo promedio de toda la cadena. Y ahora, ¿cómo ganan dinero este tipo de compañías del midstream? Primero tenemos las tarifas por barril, y se paga por cada barril que pase a través de la red de tuberías, y hay que tener en cuenta que mientras mayor sea la distancia, mayor va a ser la tarifa. Luego tenemos las tarifas reguladas por el gobierno, las cuales se dan cuando estos barriles pasan por la red interestatal. Luego tenemos las tarifas por almacenamiento, donde se paga por espacio, y finalmente este tipo de compañías obtiene ingresos debido a la diferencia de precios. Y esto se da cuando una empresa compra por ejemplo líquidos de gas natural y ésta los separa en diferentes componentes para luego revenderlos. Y ahora, ¿por qué se han elegido estas tres compañías para nuestro análisis fundamental? Y esto básicamente se debe a 3 puntos, y lógicamente el primero es porque estas empresas tienen gran parte del core de negocio centrado en el gas natural. El segundo punto es porque son las empresas más grandes de gas natural entre los Estados Unidos y Canadá. Y además estas tres empresas no tienen una gran diferencia en capitalización bursátil. Y como punto número 3 tenemos la gran cantidad de tuberías instaladas de estas compañías. Aquí tenemos el recorrido que tienen todas las tuberías en millas, y recuerden que a mayor distancia, mayor tarifa. Si comenzamos a ver los ingresos podemos darnos cuenta que quien lidera la tabla es la empresa Enterprise Product. En los mejores años esta empresa ha tenido hasta unos ingresos 5 veces mayores que los de sus pares. Sin embargo, podemos ver que estas tres compañías presentan unos ingresos estables y no podemos ver una tendencia alcista en el caso de las tres. Y ahora, si vemos los ingresos netos, quien lidera la tabla sigue siendo Enterprise Product, seguida de TC Energy y luego Kinder Morgan. Pero ahora, cuando vemos el margen neto, vemos que quien lidera la tabla es TC Energy, la cual ha tenido un margen neto muy cercano al 30% en el año 2019. Las otras dos compañías, Enterprise Product y Kinder Morgan, tienen unos márgenes netos bastante aceptables. En el ratio de razón corriente que mide la liquidez a corto plazo, podemos ver aquí también que quien lidera la tabla es Enterprise Product. En el ratio de endeudamiento patrimonial, que mide la dependencia de terceros en fuentes de financiamiento, podemos ver que las empresas que mejor manejan este indicador son las de Enterprise Product y Kinder Morgan. El elevado ratio que podemos ver aquí de la empresa TC Energy puede ser el motivo por el que tiene unos márgenes netos muy altos, los cuales difieren bastante de sus contrapares Enterprise Product y Kinder Morgan. En otras palabras, podríamos decir que TC Energy tiene un endeudamiento mayor para tener unos márgenes más altos. En el flujo de caja libre de la empresa Enterprise Product podemos ver unos datos crecientes, y los rendimientos de esta empresa, de activos, de accionistas y de la inversión son bastante estables, y esto pese a que el petróleo tuvo caídas durante los años 2013 a 2015 aproximadamente. Los flujos de caja libre en la canadiense TC Energy son bastante erráticos, y en los rendimientos podemos observar una pequeña tendencia alcista que está comenzando desde el año 2015-2016. Los flujos de caja libre de Kinder Morgan son bastante estables y presentan una tendencia alcista, lógicamente a excepción de los años 2014 y 2015, posiblemente estas caídas se deban a la caída que tuvo el petróleo durante estos años. En los rendimientos podemos observar que Kinder Morgan tiene unos datos bastante variables, además que no son tan buenos que sus contrapares Enterprise Product y TC Energy. Otro punto importante que debemos tener en cuenta en este tipo de compañías es el dividendo, y podemos ver aquí que esta empresa Enterprise Product ha tenido unos dividendos crecientes y sostenibles en el tiempo. En la gráfica inferior podemos ver que esta compañía tiene un ratio PER bastante estable, lo cual podríamos decir que oscila entre un PER 7 y un PER 20 como máximo, y actualmente la empresa tiene un PER de 11.54.
los dividendos de TC Energy no son tan estables como su contraparte anterior, pero sí podemos observar que a largo plazo han tenido una tendencia alcista. Y ahora si vemos en la parte inferior podríamos ver que esta empresa tiene un ratio PER bastante estable, lógicamente a excepción de los años 2016-2017 aproximadamente. Actualmente esta compañía cotiza un PER de 14.62. De la empresa Kinder Morgan podríamos decir que es la empresa más joven en repartir dividendos de estas tres compañías que estamos viendo. Ha comenzado a repartir dividendos desde el año 2011. Y ahora si vemos el gráfico inferior de esta compañía podemos ver que presenta un ratio PER bastante inestable, pudiendo llegar hasta los 1700 de PER y algunas veces hasta los 250. Actualmente esta compañía cotiza a 201.51 de PER, un PER bastante elevado. Espero que este análisis te haya aclarado un poco más el panorama en el sector energía y en general te sirva de modelo para futuros análisis. Hoy hemos visto cómo evaluar un sector pensando en el largo plazo, algunos criterios que debemos conocer o tener en cuenta sobre un sector y una comparación breve y rápida de tres compañías desde un punto de vista de análisis fundamental. Déjame en los comentarios qué opinas de este sector y si elegirías alguna de estas tres compañías para una futura inversión. Si te ha gustado lo que has visto aquí y crees que has aprendido algo el día de hoy, dale like al video y compártelo para que más personas comprendan mejor este sector. Y recuerda suscribirte al canal si quieres seguir viendo más videos con contenido como este.